Ay, qué bonito de escuchar estas canciones. Y ya llegó nuestro queridísimo, súper respetado, de verdad que te queremos, ¿eh? Gracias, El Tita. maestro Miguel Ángel de León. Ustedes ya saben que es psicoterapeuta de niños y adolescentes, muy exitoso, pero además muy de corazón, ¿sabes? O sea, ¿cuántos años llevas de preparación, de estudio? Porque yo sé que nunca se termina de estudiar realmente. Sí, como 30 años, Pita. Y desde el primer momento tu intención siempre fue más hacia los niños y adolescentes. Sí, mira, yo inicié trabajando en el mundo del SIDA. Fue un poco por circunstancia, terminé la carrera y llegué a un lugar en donde en esa época, los 80s, empezaba todo el boom del SIDA y empezaban a hacerse las primeras cosas con SIDA. Y conocí a Alfredo Hernández, fundador de la Fundación Ser Humano, que me empezó a guiar y orientar. Y trabajé como 8 años con ellos, hicimos un trabajo, tuvimos el primer albergue en México atendiendo a personas con SIDA y fue una belleza de trabajo por la riqueza que implicó acompañar a muchas familias que vivían la tragedia tan tremenda y que a veces nos abandonaban a los familiares, a los enfermos en el albergue, y fue irlos educando y entendiendo, y fue un trabajo muy bonito, pero sí llegó un momento donde dije, ya, basta, porque era pues una convivencia cotidiana con la muerte, con enfermedades de todo tipo. Tuve pues la oportunidad de trabajar con niños, por ejemplo, de la calle. Hay una enfermedad que se llama sarcoma de Kaposi, que es un cáncer de piel, y me tocó niños que teníamos que quitarles la pijama con tijeras porque la piel se les venía. Entonces, todo ese dolor, ese sufrimiento, después de 8 años de trabajo, de ir a teatros a pedir donativos, colecta para la gente, y como dices, con el corazón, o sea, la verdad que sí, mi vocación es esa, servir a los niños, a los padres de familia, y es en ese momento cuando yo descubro que quiero informar, educar, orientar a padres, y que en los niños está el futuro. Entonces doy un giro de la muerte y de todo lo que aprendí ahí, porque fue maravilloso, y entonces me empecé a dedicar a niños, padres de familia, y bueno, ahora estamos en ese proyecto que afortunadamente Ixcalti ha ido creciendo de la mano de mucha gente, y me ha pasado algo muy lindo, Pita. Yo siempre he podido hacer cosas porque quiero dar, y eso me devuelve un chorro de cosas, claro, ¿no? Este espacio aquí contigo, esta generosidad de ustedes, la ley de la vida, es el boomerang, ¿no? Yo vine aquí a ayudar a alguien y de pronto me dice, oye, pues ven, ¿no? Y lo hice con un gesto de cariño, y ahora ustedes me dan la oportunidad de compartir y de publicitar, y sí, como es el boomerang de la vida, que das y te regresa, ¿no? Es correcto, pues qué bueno haberte encontrado en este camino y que puedas estar con nosotros aquí, Muchas porque gracias. Pues la idea de este espacio es justamente ese, ¿no? Que los que vivimos aquí podamos encontrar nuestra paz, nuestra felicidad de la mejor manera posible. Entonces, bueno, el tema que tenemos hoy con Miguel Ángel de León es un tema muy duro, sí, muy doloroso, sí, pero muy real. A veces, porque cuando pensamos en la maternidad, lo primero que se dice es la maternidad, lo más hermoso del mundo, y traer a la vida a un nuevo ser, y hablamos de la entrega de las madres y de que las madres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos, muchos padres también, una gran mayoría. Sin embargo, no siempre es así. Hay muchas mamás que no quieren tener un hijo y que de repente, pum, quedaron embarazadas y odian estar embarazadas. Y una vez que nace ese bebé, no quieren tener ese bebé, no quieren encargarse de ese bebé, quisieran desaparecer al bebé. Sabemos en muchas ocasiones de mamás que o los dejan en la basura o a la intemperie, o se los regalan al primero que va pasando, sí, o los venden, o se los encargan a los padres, sí, en fin, o sea, cualquier cosa con tal de no tener que encargarse de esos niños. No juzguemos a las mamás, pero hablemos de qué pasa con esos niños que no fueron queridos, que no fueron amados. ¿Cómo crecen? Es un tema, qué bueno que te permites tocarlo, abrirlo y escarbarle un poquito, porque es un tema muy serio y que además te responde a mucho de lo que hoy vivimos como sociedad a nivel mundial, no solo en México. Tú lo marcas mucho con las madres, pero las estadísticas te dicen que hoy día 33 de cada 100 mujeres son madres solteras.
lo que también te habla del no deseo de un padre hacia estos hijos. Y de hecho, frecuentemente en la consulta yo me encuentro que es la madre la que dice va y el papá el que propone abortemos, ¿no? Y se vuelve importante porque no es lo mismo no desear a un hijo cuando tienes 15 años, cuando tienes 30, cuando tienes 40, ¿no? Las circunstancias son completamente diferentes y la capacidad de afrontar esa decisión es totalmente distinta. Cuando hay jóvenes que deciden no tener al hijo porque son niños, porque son muchachitos que apenas están madurando y entendiendo el mundo y cometen errores, yo diría de juventud, y sí me parece importante no juzgar, ¿no? Porque cuando nos metemos en el terreno de juzgar y calificar de bueno y malo, empezamos ya a generar patología. La teoría te dice que todo ser humano por naturaleza necesita del contacto y del apego. El apego es una conducta biológica, es una respuesta que tenemos los humanos para provocar que alguien venga a cuidarte y atenderte. Cuando un niño llora, cuando un niño grita, ¿no? Ese grito que te da o ese llanto que te da, algunas mamás incluso identifican qué tipo de llanto es. Es un llamado con el que provoca el niño que tú vayas y lo atiendas. Cuando un niño te sonríe, te atrapa y provoca que tú vayas y lo atiendas, ¿no? Entonces, el apego es este primer momento donde cada uno tenemos como características que nos permiten como convocar, jalar, llamar a alguien para que nos provea de cuidados. Pero cuando este apego no es estable, no es constante, cuando en el apego el niño detecta que hay un rechazo, que hay un no deseo, entonces empiezas a dañar la imagen que vas construyendo de ti mismo. Los niños, incluso desde antes del nacimiento, en el embarazo, ¿no? La producción de algunas sustancias como el cortisol, que esto no es que ocupes lenguaje, pero el cortisol tiene cierta reacción que hace que rechaces. El cortisol se genera cuando las madres están muy estresadas y puede provocar situaciones físicas, biológicas en el cerebro de los niños. Niños con déficit de atención frecuentemente tienen un problema que venía con cortisol porque la madre estaba súper estresada. Entonces, cuando una madre no es bien acompañada, bien contenida por su entorno e idealmente por el padre, también dentro de la teoría hay lo que le llamamos la función paterna y la función materna. La función materna en el sentido de son las únicas que pueden llevar en el vientre a un ser humano, y entonces la función paterna tiene que ver con cómo ayudas a esta mujer, que además va a tener cambios hormonales, cambios de estado de ánimo, su cuerpo se va a transformar, y entonces el compañero, el que contribuyó a que se convirtiera en madre, ¿cómo va a participar en esto? No, pues estoy pensando nada más en la parte económica, estás embarazada. Tienes miedo, o sea, tienes emoción, tienes amor, todo, pero también tienes miedo. Y además súmale que este cuate o no se quiso hacer cargo o te dice, llégale, ¿no? Sí. Y tienes, o sea, ya tienes como ahí una pata coja, ¿correcto? Sí. Pero además tienes miedo porque y si económicamente yo no puedo, o sea, yo voy a tener que salir a trabajar para mantener ese bebé. Exacto, ¿no? Es mucha presión. Sí, y luego, y si tú te vas además a la familia, también depende cómo lo tome la familia, claro. Puede ser también una crítica, un juicio. Entonces, esto va a crear una serie de condiciones que van a propiciar una patología, una enfermedad mental en este hijo no deseado. Hay un estudio bien interesante y creo que es el único que hay con esa solidez, el estudio de Praga, en donde se hizo un comparativo de hijos no deseados con hijos deseados. Fue una casualidad porque además es un estudio longitudinal, se llevó durante 35 años. Se analizó niños de 9 años a 35 y qué fue lo que fue sucediendo. Y sabían que eran hijos no deseados porque estos hijos venían de madres que habían, en Praga, tú puedes solicitar un aborto. El juez define si tú estás autorizada o no según los motivos que estés solicitando. Y estos niños les negaron a sus madres el permiso de abortar en 2 ocasiones. Y entonces nacen y comparan a 220 niños no deseados con 220 niños deseados. Y lo que descubren al final de 35 años es que los niños no deseados tuvieron enfermedades psiquiátricas en una mucho mayor cantidad que los hijos deseados, estaban en las cárceles, no concluyeron estudios universitarios,
no desarrollaron competencias deportivas o académicas, incluso menos que los hermanos. Los hermanos de estos niños que eran de la misma madre, del mismo padre, pero que este hijo había sido no deseado, tuvieron toda esta problemática. Wow. Estamos hablando de un tema bien duro, muy doloroso, pero real y que vemos todos los días y lo conocemos tal vez dentro de nuestra familia, dentro de nuestra colonia, dentro de nuestro grupo, siempre sabemos de estos casos y tiene que ver con los niños no deseados, con los hijos no deseados, no planeados en muchos casos también, y qué pasa con ellos en un futuro, cómo se van desarrollando. Estamos con el maestro Miguel Ángel de León, él es psicoterapeuta especializado en niños y adolescentes. Nos hablabas de un estudio que se hizo en Praga, contundente. Sí, y entonces los resultados te muestran que efectivamente un hijo no deseado tiene muchas menos oportunidades de salir adelante o más obstáculos para poder salir adelante. Afortunadamente también existe algo que los estudios te marcan hoy que se llama resiliencia, ¿no? Y es esta capacidad que también tiene el ser humano de poder salir adelante a pesar de todas las circunstancias negativas y oposicionistas. Bueno, si tú eres resiliente, si tú contactas, aprendes a ser resiliente, puedes superarlo. El punto que me gustaría a mí remarcar aquí es, cuando ya tienes un hijo que no deseabas, ¿qué hacemos con ello? ¿No? Ya está ahí, ya te complica la vida, sus pequeños piecitos te vinieron a patear tus proyectos, tu universidad, tus paseos de fines de semana y de pachangas. O sea, es una frustración de vida que ya lo tienes aquí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Si partimos desde el momento en que los chicos saben, y estoy pensando que se da más en jóvenes, que están embarazados, pero que no lo desean, hoy hay muchas alternativas, ¿no? Por cierto, hoy es el Día Mundial de hacer conciencia sobre el embarazo adolescente. Pues qué maravilla, ¿no? Poder hablar de ello. Oye, pero a ver, una cosa, es que creo que también hay diferentes circunstancias. ¿No? Sí. A final de cuentas, un bebé puede sentir lo mismo, un bebé, un feto dentro del útero, un niño que ya creció, puede sentir más o menos lo mismo, que fue la ausencia del amor, la necesidad de haberse sentido contenido en sus angustias, sí, etcétera. Pero creo que los casos mismos tienen que hacer la diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo tener 15 años y quedar embarazada de tu novio y que tus papás sí te van a gritar, te van a decir de lo que no, pero te van a decir, está bien, ni modo, te apoyo, ¿no? Exacto. A decir, tengo 15, 16 años y como vivo en la Ciudad de México, le digo a mis papás y mis papás me pueden acompañar para que se me haga un aborto, sí, ¿correcto? Que tener esa misma edad y vivir en una zona más marginal, donde sí, a lo mejor hay otro tipo de creencias, pero que también es totalmente diferente el haber dicho, bueno, ya tuve 3 hijos, ¿no? Y de repente, chin, o sea, ya volví a quedar embarazada. No quiero, porque era justo cuando ya me iba a dedicar a viajar o a hacer otras cosas y este bebé me viene a dar en la torre a mis planes. Qué duro es decirlo, pero es real. Sí. Y pararnos en esa realidad se vuelve importante y hablar del tema se vuelve importante. Claro. Porque cuando no hablamos de los temas tomamos decisiones precipitadas, tomamos decisiones por la culpa, por el qué dirán, porque a lo mejor si soy alguien muy religioso, bueno, no debo de hacerlo, pero la realidad es que cuando tú vas viendo en la calle a niños que están abandonados y que se vuelven criminales porque no quisieron abortar, o porque no los quisieron dar en adopción, o porque no se buscó alguna alternativa que pudiera ser más saludable para todos, para el mismo sujeto o para la sociedad, entonces te vas complicando las cosas. Y me parece que es un tema que tenemos que poner en la mesa, ¿no? Y como padres, como madres, ¿no? Sin estar yo promoviendo aquí nada en particular, claro, lo que sí creo que hay que promover es hablar de esas circunstancias en la realidad. Dentro de las familias disfuncionales hay un síntoma en el que le decimos nosotros, hay un cocodrilo en la sala y nadie habla de él. Y esto es, cuando tenemos un problema grave e importante, ignorarlo
hacer como que no pasa. Es como los secretos de familia, que todo el mundo los resiente, pero nadie habla de ellos, porque ¿para qué sacar el tema? No va a ser la de malas. Así es. Oye, Miguel Ángel, a ver, ¿qué pasa si la mamá sí quería al bebé, ¿ok? Y está feliz y todo, pero el papá no? ¿Qué pasa si esta mamá que tenía un bebé se arrejunta o se casa otra vez y ese padrastro no quiere a ese niño? Pues, ¿Es lo mismo? Sí, en el fondo sí. Porque de hecho, que tú tengas, hablamos de la función paterna o de la función materna, y el término función es matemático. Y es un término que se ocupa en las relaciones humanas, porque no importa quién haga esa función paterna o materna. Si alguien no lo quiso, si los padres biológicos no lo quieren, de hecho, John Bowlby te dice que uno se convierte en padre. Tener la capacidad biológica de procrear no te hace padre o madre de ninguna manera. Claro. Te conviertes en padre. Es más, tu hijo te va convirtiendo, y esa es la parte donde cuando te regañan porque estás soltera, eras virgen y te embarazaste y todo el mundo te odia en ese momento, pero cuando el bebé nace, frecuentemente esos niños te entrampan, ¿no? Te llenan de magia, y entonces no fue planeado, pero sí fue deseado. Y entonces hago lo necesario para cuidarlo. Y los abuelos, bueno, después son los más consentidores y los más apapachadores. Y sí, es importante tenerlo en mente. Pero cuando no tienes esta suerte de que tu entorno te va a acompañar y te va a ayudar, lo elemental es que seas muy, muy maduro, te pares en tus pies y en tu realidad sin idealizar las circunstancias, y desde ahí puedas tomar una decisión que sea lo mejor para ti y para los demás. A ver si comprendo un poco. No importa si fue tu madre biológica, tu padre biológico o tu familia biológica. El tema es que todo niño necesita sentirse amado. Así es. Al sentirse amado se siente aceptado. Sí, claro, y pertenece. Y entonces su identidad uno va creciendo psíquicamente a la mirada de los demás. Si yo aquí no tengo tu mirada, ¿no? Y yo te estoy hablando de mis mejores técnicas y teorías, y tú estás hablando con alguien allá, me voy a sentir verdaderamente mal. Claro. Me voy a sentir como que no existo. Y si después el camarógrafo hola, ¿cómo estás? Y no me mira, no me contesta, hay un momento donde podría yo llegar incluso a pensar, ¿existo? ¿No? Porque la mirada del otro nos da sentido. Entonces no importa quién sea. Si este niño encuentra una persona que tiene un gesto amable, es más, hay personas que cambian radicalmente su vida a partir de alguien que tuvo un gesto amoroso, cuidadoso, tierno, te nutre tanto, te llena tanto que es suficiente como para no llenarte de envidia. Porque dentro de las patologías del no ser deseado está la envidia, es una de ellas, ¿no? Los celos, el no tolerar que a otros los miren y les reconozcan, las personas que de pronto tienen una gran necesidad de control y de posesión, estas parejas donde de pronto ¿a quién viste? ¿Por qué viste? Y te estoy llamando el celular a cada hora. Probablemente puede haber de fondo una cuestión inconsciente de que fui no deseado. Y entonces proyecto esto en todas mis relaciones. Claro, y entonces ahí es donde vemos cuántas mujeres especialmente caen ante el primero que les dice, mi reina, te acompaño al pan. Exacto. ¿No? Porque pasaron tanto desamor en su vida. ¿Tú dirías que el dolor o uno de los dolores más fuertes que puede tener una persona es el desamor? Por supuesto. Fíjate, en algún momento se llegó a decir incluso que el autismo es una de las explicaciones que hay, ¿no? Y quiero ser muy cuidadoso en no generalizar, ¿no? Pero sí, cuando tú no eres bien estimulado, bien atendido, pues puedes vivir como autista, porque mejor congelo mis sentimientos, mejor no siento. Otra patología que viene con esto es el narcisismo. Una personalidad narcisista es alguien que ha sido tan lastimado tantas veces que dice, no me importa nadie, y primero yo, después yo, y arriba de los demás, yo, ¿no? Obvio no todas las personas, pero podríamos suponer, inferir que algunas de las personas que están dedicadas a generar violencia
de alguna forma no fueron amados? Fíjate que el doctor Luis Feder, un psicoanalista mexicano brillante, nos dejó esta postura. Él descubrió algo que le llamó la preconceptología y decía que el nacimiento humano se da desde antes, desde que lo imaginas, si quieres ser padre o no y si quieres tener un hijo. Y él decía que la causa última de la violencia eran los hijos no deseados, ¿no? Lo sostenía así tajantemente. De hecho, hay estudios en Chicago. Hubo un estudio en el que cuando allá legalizaron el aborto, el estudio fue longitudinal a lo largo de 20 años. A partir de que se autorizó el aborto, los índices de criminalidad bajaron de manera drástica en los siguientes años, con lo que él sustentaba, ¿no?, esto, y nos platicaba, ¿no?, que en otros estudios marcaban que los kamikazes, los terroristas, la gente que se enmola y se pone ahí para matarse, son gente que fueron no deseada y que ante el rechazo, la pérdida del amor, de sentirse valiosos, mirados, reconocidos, hay un dolor tan grande que lo que quieren es destruirse y destruir a los que puedan. Ay, qué fuerte, qué terrible, porque es que además, ¿sabes? O sea, sobre todo quienes crecimos soñando con el día que pudiéramos tener, pero también está la otra parte. Muchos no sentimos ese gran amor, ¿no? Muchos nos sentimos reprobados, no queridos, aislados, y eso deja una herida terrible, una herida que yo creo que no se cura nunca. A lo mejor es como le pones curitas y a lo mejor y más o menos la vas manteniendo. Así que bueno, pues aquí únicamente nada más para materia para pensar qué hacemos y qué vamos a hacer. Y ponerlo sobre la mesa para discutirlo. Exacto. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Fita.